Bueno, yo voy a hablar específicamente de una breve introducción a lo que hacemos nosotros en quirófanos con la circulación extracorpórea y de las cirugías paliativas en sí. Eso es lo que voy a desarrollar durante la clase, brevemente unos hitos históricos importantes de nuestra profesión, la diferencia entre la cirugía sin SEC y la cirugía con circulación extracorpórea, qué es la bomba de circulación extracorpórea y sus componentes, las dos cirugías paliativas más importantes que tenemos y el procedimiento de Rashkin. Brevemente, para no aburrirlos, eh, recién por allá por el 1938, el doctor Gross realizó la primera cirugía cardiovascular en el mundo, una ligadura de ductos en un paciente de 5 años. Él mismo en el 45 una reparación de coartación de aorta en un infante. En el 1947 se realizó la primera cirugía paliativa, la anastomosis sistémico pulmonar por Blalock-Taussig. Es importante también, el doctor Blalock tenía un ayudante, Thomas Vivian, que no está en los nombres, pero quizás debería estarlo. De hecho, hay una película importante que se llama La creación del Señor, que está buena, donde habla de esta cirugía. En 1953 se realizó la primera cirugía con cirugía extracorpórea, un cierre de CIA. El doctor Gibbon empezó con el 1938, en realidad, a experimentar con la cirugía extracorpórea, pero nos tuvo que detener por la Segunda Guerra Mundial. En el 55 se reparó el primer falot por Lillehead y Kirkling. En el 58 la primera cirugía en los ventrículos únicos, de cirugía de Glenn, que ya la vamos a hablar en el último seminario. En 1966 se realizó el primer Rashkin, que es una septostomía por balón, que lo voy a hablar al final. En el 73 se describió la técnica de Fontan-Kreuzer. En realidad Fontan la describió en 1971 y la modificó el doctor Guillermo Kreuzer en el 73 en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires. En el 75 el doctor Yaten realizó el primer switch arterial con muy malos resultados al principio, pero con muy buenos resultados ahora, que tampoco me quiero meter ahí. Y en 1983 el doctor Norwood realizó la primera cirugía de Norwood para el 93, el procedimiento híbrido de la hipoplasia ventrículo izquierdo, que no vamos a hablar de eso. Bien, con respecto a las técnicas quirúrgicas, nosotros las dividimos en dos grandes grupos, aquellas que son sin circulación extracorpórea o cerrada, y aquellas que son con circulación extracorpórea o abiertas. Las cirugías sin circulación extracorpórea son cirugías que las realizamos en pacientes que no requieren reparación intracardíaca, suelen ser más rápidas, es decir, menos tiempos de quirófano y menos invasivas, lo que no significa que sean pacientes más sencillos. De hecho, las cirugías paliativas muchas se hacen sin circulación extracorpórea y son pacientes complejos. Y las cirugías con circulación extracorpórea o abiertas son pacientes que requieren reparación intracardíaca o que es indispensable para realizar el procedimiento, como aquellas reparaciones de arco aórtico que son muy extensas. Si el paciente está descompensado hemodinámicamente, nosotros lo colocamos en circulación extracorpórea y hacemos la cirugía, por más que se pueda hacer con el paciente compensado sin SEC, pero si el paciente está descompensado, lo colocamos en circulación extracorpórea. Son cirugías que requieren más tiempo, son más invasivas. La gran mayoría requiere transfusión de glóbulos rojos, no por el sangrado, sino porque el llenado de la bomba requiere generalmente una unidad de glóbulos rojos. Y por supuesto, todas las cirugías con circulación extracorpórea requieren anticoagulación. Con respecto a la circulación extracorpórea, como definición reemplaza la función del corazón y el pulmón durante el procedimiento quirúrgico. Esto nos permite a nosotros los cirujanos trabajar dentro del corazón sin tener sangre en el campo quirúrgico. Es traumática para los elementos formes de la sangre, es decir, que puede cruzar el postoperatorio con sangrado por alteración de las plaquetas. Podemos tener una cantidad de plaquetas normales, pero una dificultad en la adherencia plaquetaria, y eso se genera por este traumatismo de los elementos formes. Como componentes de la bomba tenemos las tubuladoras, oxigenadores y rodillos. En realidad el hemofiltro es un accesorio. Este es un video donde se muestra la aurícula derecha y el ventrículo derecho, con dos cánulas, una en la vena cava inferior y otra en la vena cava superior, no sé si se ve el mouse. Las dos venosas en azul y la arterial en roja. Las dos cánulas venosas drenan la sangre del cuerpo y la arterial, la rojita, la devuelve a la aorta. Esta es la bomba de circulación extracorpórea agrandada, con los 4 cabezales y rodillos. Esquemáticamente hablando, sería esto, con las dos cánulas en la vena cava superior e inferior. Hay pacientes que se coloca una sola cánula.
Esta drena por gravedad hacia un oxigenador que tiene un reservorio, que es esto que está acá en el medio de la pantalla, y luego la bomba de circulación extracorpórea a través de estos rodillos comprimen las tubuladuras e impulsan la sangre con presión positiva hacia la aorta. Durante la cirugía no es una presión pulsátil que tenemos, sino es una presión lineal. Como definiciones a tener en cuenta muy importantes para el postoperatorio, el tiempo de circulación extracorpórea es el tiempo total desde que comienza la circulación extracorpórea hasta que finaliza, es decir, que desde que se comienza el drenaje venoso hasta que se clampea por completo el drenaje venoso. Mientras más tiempo de circulación extracorpórea, más lesión de los elementos formes, y es un postoperatorio que generalmente va a tener más edema de pulmón, pero bueno, no me quiero meter mucho en la parte de recuperación. El tiempo de clampeo aórtico es el tiempo desde el inicio de la isquemia por la colocación de un clamp en la aorta ascendente hasta la retirada del mismo. Ahora vamos a ver un esquema donde se coloca el clamp. Durante el clampeo se coloca el clamp para evitar que las burbujas de aire en las reparaciones del lado izquierdo vayan hacia la cabeza o al resto del cuerpo, y para infundir la cardioplegía y detener el corazón por completo. Y el tiempo de parada circulatoria es el tiempo que se detiene la circulación extracorpórea hasta el reinicio estando el corazón en la sistolia. Es decir, estando el corazón parado como está en el video, se detiene la bomba de circulación extracorpórea por completo con el paciente en hipotonía profunda para evitar el daño neurológico, con el fin de tener absolutamente nada de sangre en el campo quirúrgico. Hay ciertas cirugías que lo requieren, eh, está discutido el daño neurológico a largo plazo. Pittsburgh dice que si son menos de 20 minutos el tiempo, no hay daño neurológico a largo plazo. Este es el esquema de la colocación del clamp que se pone entre el corazón y la cánula aórtica, y este es el catéter de infusión de cardioplegía para detener el corazón. Entonces la cardioplegía ingresa, que es una solución que detiene el corazón y no va hacia lo sistémico, y la cánula aórtica está del otro lado para darle presión al resto del cuerpo. Con respecto a las cirugías paliativas, cabe decir que el avance de todas las técnicas quirúrgicas, la anestesia y la bomba de circulación extracorpórea ha disminuido el uso de estas cirugías paliativas. Son dos las cirugías más frecuentes usadas por nosotros, que es el cerclaje de la arteria pulmonar y la anastomosis sistémico-pulmonar, que ahora las voy a desarrollar en un ratito. Y quería aclarar que también se pueden realizar procedimientos paliativos por hemodinamia, como colocación stent en el ductus, u otros procedimientos que no los voy a hablar yo, pero bueno. Las indicaciones de estas cirugías paliativas pueden ser como un estadio en un ventrículo único, ya sea el primer estadio, segundo o tercer estadio, como una preparación para una cirugía reparadora, por ejemplo una anastomosis en una tetralogía de Fadot con ramas chicas, o en el manejo de la urgencia. Cabe destacar que todas las cirugías paliativas van a terminar en cianosis. Que el paciente sea cianótico en el postoperatorio no significa que es un paciente descompensado. ¿Sí? Eso es muy importante para entender. Empezando por anastomosis sistémico-pulmonar, nosotros la realizamos en cardiopatías cianóticas con hipoflujo pulmonar, es decir, que tiene el flujo pulmonar reducido. El objetivo de la cirugía es mantener un flujo pulmonar balanceado y controlado, direccionando la parte de la sangre sistémica hacia el pulmón. Ahí se ve en el video la sangre sistémica en blanco y la sangre que va por la anastomosis en azul. Esquemáticamente hablando es esto, ¿sí? La sangre sale por la arteria aorta, tronco vertebroencefálico, pasa por la anastomosis y va hacia los pulmones. Es decir, que el único flujo que tienen los pulmones de sangre es a través de esta anastomosis. Si se tapa esa anastomosis, el paciente lógicamente no puede vivir. Como complicaciones quirúrgicas, simplemente quirúrgicas durante el procedimiento quirúrgico, nosotros, si lo hacemos sin circulación extracorpórea, realizamos el clampeo de una de las ramas pulmonares, es decir, que se puede producir una caída brusca de la saturación durante el procedimiento, llevando a arritmias y a paro cardíaco. Hemorragias por lesión de la arteria pulmonar, que son menos frecuentes, pero pueden ocurrir. Y en el postoperatorio, solamente hablando de complicaciones quirúrgicas, se puede producir la trombosis y la anastomosis, por eso los pacientes quedan antiagregados con aspirina. Si el paciente sufre una arritmia en el postoperatorio o una hipotensión en el postoperatorio, también puede correr riesgo de la trombosis y anastomosis. De hecho, una arritmia en una anastomosis es casi fatal, es muy difícil de sacarla. Y quiero destacar el rol de la enfermería en toda la cirugía cardíaca, pero en estas
específicamente, porque es muy importante tener en cuenta que ver la presión del paciente todo el tiempo, que no se hipotense, para evitar el riesgo de trombosis y anastomosis. Es clave el rol del enfermero en estas patologías. Si la anastomosis es muy grande o muy ancha, pueden sufrir hiperflujo pulmonar con dificultad de destete de la asistencia ventilatoria mecánica y bajo gasto cardíaco. Con respecto al cerclaje de la arteria pulmonar, nosotros realizamos en pacientes con hiperflujo pulmonar e insuficiencia cardíaca. En aquellos pacientes biventriculares es como puente a una cirugía reparadora, y en los pacientes con fisiología univentricular se realiza como estadio a otra cirugía paliativa, una cirugía de Glenn. El objetivo es lo mismo que la anastomosis, mantener un balance entre el flujo pulmonar y sistémico, nada más que en este caso es disminuyendo el flujo pulmonar. Se puede realizar el anclaje del tronco de la arteria pulmonar o de las ramas, con un objetivo de saturación del 80-90%. Esquemáticamente es esto, es una cintilla o un cinturón colocado en el tronco de la arteria pulmonar, que ahí se ve en el video. Generalmente se realiza por toracotomía lateral, pero este es por esternotomía, en verde la arteria pulmonar, en negro el ventrículo derecho, y se van tomando las presiones a medida que se va ajustando el cerclaje. Vamos a ver en el monitor, en amarillo la presión de la arteria pulmonar y en rojo la arteria sistémica, la presión sistémica, y se ve cómo se va reduciendo hasta tener un 50% de la presión sistémica. Ahí se ve cómo se va reduciendo la presión, aproximadamente un 50% de la presión sistémica, que va a ser una saturación 90, quizás 95% del chico está ventilado. Con respecto a las complicaciones quirúrgicas, si el cerclaje está muy ajustado, lógicamente el paciente va a insaturar, va a tener una saturación baja, puede tener hemorragia a la hora de cerrar el ductus, porque no lo vamos a dejar con el ductus abierto, ya que queremos tener un flujo controlado, y toda patología que sea quirúrgica alrededor del ductus puede tener lesión del nervio laringeo recurrente. Y como complicaciones quirúrgicas en el postoperatorio, pues recordemos que estos pacientes previamente tenían hiperflujo pulmonar, es decir, que pueden sufrir crisis de hipertensión pulmonar, y una crisis de hipertensión pulmonar en un paciente con cerclaje es muy complicada de resolver. Pueden sufrir arritmias por aumento de la presión del ventrículo derecho, dificultad de destete de la asistencia ventilatoria mecánica, y en el mediano plazo, largo plazo, migración del cerclaje con siguiente estenosis de la rama pulmonar. Conceptos importantes a tener en cuenta para el postoperatorio. Hay factores que aumentan el flujo pulmonar y factores que disminuyen el flujo pulmonar. Empezando por los factores que aumentan el flujo pulmonar, tenemos el aumento de la FIO, la disminución de la CO2, el óxido nítrico, la milrinona como vasodilatadores pulmonares, que como se ve ahí en el videito, va a mayor cantidad de sangre hacia los pulmones que a lo sistémico. Básicamente es como un tanque de agua con dos cañerías, que cerramos una cañería o abrimos la otra. Y en el caso de los vasopresores, estamos aumentando la resistencia sistémica, entonces la sangre va a tender a ir hacia los pulmones. Aquellos factores que disminuyen el flujo pulmonar es el aumento de la CO2, la presión positiva, el neumotórax y el derrame pleural. Estos tres del medio, la presión positiva, el neumotórax y el derrame pleural, es por aumentar las presiones pulmonares, entonces la sangre va a tender a ir hacia lo sistémico. Y los vasodilatadores periféricos es lo mismo, ¿sí? Va a tender la sangre a ir hacia lo sistémico. Quería destacar que si el paciente tiene una cirugía paliativa y una patología respiratoria, es importante no negarle oxígeno si lo necesita, con el objetivo de saturación entre 80 y 90%, no 100% porque va a empezar a sufrir de insuficiencia cardíaca. Y finalmente, procedimiento de Rashkin, que voy a hacer breve porque ya lo vamos a ver en la transposición de grandes arterias, lo va a dar el doctor Andrés. Es una septostomía con balón, es un procedimiento que se realiza por hemodinamia a través de una punción de la vena femoral, se sube hasta la aurícula izquierda, se infla un balón y se tira rápidamente de él para romper el septo interauricular. Por ejemplo, se realiza en la transposición de grandes arterias con sedilla chica, esto es para facilitar la mezcla de sangre, y acá tenemos un video del procedimiento de Rashkin donde se infla el balón al lado izquierdo y se tira fuertemente el mismo para romper el septum. Damos de vuelta. Y bueno. ¿Alguna duda? No sé si hay alguna duda en el chat. No, bueno, para el jueves tenemos las charlas de pacientes acianóticos con insuficiencia cardíaca, la doctora Osborne, el doctor Vázquez y el doctor
Ruiz Guiñazú. Espero que nos veamos todos y nada, que espero que les haya gustado. Gracias Lucas, gracias Marcos. Hay una pregunta para el doctor Farro y Lucas. Cristian Salor, bueno, la hacen en privado porque se la hace por WhatsApp el doctor Salor. Ahí está. ¿Querés? Lo pongo en audio al doctor Salor para que él haga la pregunta y la escuchan todos. Si lo encuentro. Ahí puede hablar, si quieres habilitar el audio. Bueno, al parecer... Hola, hola. Sí. Ahí se escucha Hola, perfecto, Signa. Cristian. Buenas tardes. Muy buena la charla, chicos. Los felicito y tengo una pregunta para el doctor Farro y también Lucas. Sobre todo cuando nosotros en un centro que contamos con cirugía cardiovascular y cardiología y recibimos a veces derivaciones con sospecha de cardiopatías congénitas, ¿qué elementos, qué debemos preguntar? ¿Cómo podemos tener una percepción de qué cardiopatía nos están derivando para contar con una mejor recepción del recién nacido, con una adecuada anamnesis para transmitirle hacia el cardiólogo y también para tener una comunicación con el cirujano cardiovascular que también va a recibir y tendrá que resolver la cardiopatía? No sé si se entendió la pregunta, es cómo podemos mejorar el interrogatorio hacia una derivación que nos viene hacia un centro de complejidad como el nuestro. Estoy hablando, yo pertenezco al servicio de neonatología del Hospital Materno Infantil Tetamanti de Mar del Plata. Y bueno, ¿qué no se nos debe pasar en el interrogatorio y cómo transmitir esa información a los diferentes servicios? ¿Lo contestás vos, Lucas? Sí, sí, yo contesto. Hola Cristian, ¿cómo estás? Mirá, la pregunta es buenísima porque denota lo que por ahí tratábamos de reforzar con esta charla y sobre todo con la introducción también de Marcos. Lo que no puede fallar es la comunicación entre colegas y esto es lo que también tratamos de promover. La visión del neonatólogo, el pediatra que está en su pueblo y atiende a un presunto paciente cardiópata, que después puede terminar siendo o no, puede ser un listresado, una membrana hialina y te lo mandan como anomalía total de retorno venoso, pero sería correcto. Creo que uno debe ser minucioso cuando pregunta qué es lo que me gustaría saber a mí del paciente si lo tengo enfrente. Esa sería la pregunta que yo haría. Entonces digo, bueno, si yo tengo un paciente, me vas a derivar un paciente presuntamente cardiópata, ¿por qué pensás que es cardiópata? Eso es lo que primero le preguntaría al neonatólogo que me lo quiere derivar. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo se manifestó? ¿En qué momento del nacimiento empezó con distrés? ¿Cuándo se insaturó? ¿Cuándo no? Si fue al rooming y volvió a las 72 horas, me hace pensar una cardiopatía ductus dependiente. Si es un paciente que apenas nace, está cianótico, es posible que sea una patología, y si se pone cianótica un poco más tardíamente, tal vez sea otra. Si tengo un paciente que empieza a soplar el primer día, es muy poco probable que el primer día me dé insuficiencia cardíaca. Lo más probable es que la insuficiencia cardíaca empiece con los días. Entonces es importante que seamos meticulosos en preguntar todos los datos de cómo se fueron dando los distintos signos. No simplemente tengo un paciente con insuficiencia cardíaca o está muy agitado y tiene distrés respiratorio a las 12 horas, sino cómo fue la velocidad de la situación, cómo fueron los pulsos. Pero por eso yo soy, como fui bastante reiterativo en la presentación, de que el examen longitudinal y reiterativo es lo que nos va a dar por ahí la llave del diagnóstico, porque hay mecanismos compensadores que vamos a ver después en cada uno de los webinars, que hace que la patología se manifieste, inmediatamente nace de una manera y cuando va pasando el tiempo se manifieste de otra.
Por eso es que es muy, muy importante eso. Y hoy por hoy, con la tecnología que tenemos, la conectividad, la verdad es que cualquiera puede hacer una placa de tórax y mandarte la foto. O sea, tenemos otras herramientas. Por eso a la hora de aceptar la derivación, es importante pedirle un gas. Si un paciente amerita ser derivado, tiene que tener un gas para saber nosotros qué PO2 por gas tiene, porque la saturación puede haber alteraciones en el sensor, puede el paciente estar frío, pueden no tener los recursos adecuados. Pero si me vas a mandar un paciente con bajo gasto, con cianosis, tengo que saber cuál fue la PO2. Ver si le hicieron hiperoxia o no, prueba de hiperoxia, para ver si tiene otra patología asociada. Ver si verdaderamente tiene antecedentes o no, para pensar en una sepsis. Muchas veces nos pasa que frente a un paciente de los que van a ver en el webinar que va a dar el doctor Porto con bajo gasto, uno piensa en bajo gasto, pero como neonatólogo lo primero que tengo que pensar es un paciente séptico, pero de repente ese paciente que me parece séptico no tiene ni membrana rota, hizo los tratamientos adecuadamente, no tiene de dónde infectarse. Entonces, frente a todos esos datos, tomarse el tiempo para preguntarle al neonatólogo que quiere derivar un paciente todos estos datos, no con el afán de no recibir al paciente, sino de poder anticiparnos en cuanto llegue a cuáles pueden ser los diagnósticos. De todas maneras, como yo le contestaba en el chat al otro colega de manera particular, creo que esta orientación inicial es por síndrome, no es para definir gravedad de situación. La gravedad de situación la vas a definir más por la evolutividad y por la gravedad de cada componente que tenga, con el grado de obstrucción pulmonar, o si tiene una transposición, si tiene el foramen oval restrictivo, requiere un rushing con urgencia o no. Bueno, en cada webinar los vamos a ir abordando, pero sí es importante ser meticulosos a la hora de pedir cuáles son la evolución clínica y los estudios que te puedan facilitar con tiempo. Buenísimo, gracias Lucas. Ahí Carla Ávila me pregunta en qué varía una anastomosis central y una anastomosis subclavia. Cuando es un paciente para ventrículo único, generalmente le hacemos anastomosis subclavia porque luego retiramos la anastomosis en el mismo sitio con lo que hacemos la cirugía de Glenn que vamos a ver en el último webinar. Si el paciente tiene una respuesta muy técnica, por ejemplo, tiene arco aórtico derecho, hay veces que la anastomosis queda mejor del lado izquierdo de hacer la central. La anastomosis central es muy difícil realizarla sin bomba, casi le diría imposible, así que eso también varía mucho. Perdón, ¿ahí se escucha bien? Perfecto, bueno, le respondí a Carla Ávila que pregunta qué diferencia hay entre una anastomosis central y una anastomosis subclavia. Generalmente nosotros hacemos una anastomosis del lado derecho, porque ahí es donde vamos a realizar después la cirugía de Glenn, en el caso del paciente con ventrículo único. Si es un paciente con arco aórtico derecho, quizás la anastomosis te queda mejor del lado izquierdo y hacerla central, pero ya es una respuesta muy técnica a eso, y esa anastomosis central, por ahí hay que hacer la configuración extracorpórea, pues sin bombas es muy difícil realizar, ya que se hace en el tronco de la arteria pulmonar y el paciente se queda sin flujo pulmonar. No sé si te respondí tu pregunta. Generalmente es del lado derecho la anastomosis. También se puede hacer del lado izquierdo, pero digo, del lado derecho es por la facilidad después de la siguiente cirugía. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nos vemos el jueves. Gracias por estar a todos. Marcos, Lucas. Gracias.